Un día antes del fallecimiento de Robe, quien nos dejó fue Jorge Ilegal, que ese es su nombre artístico, pero bueno, era Jorge Martínez. Este asturiano, cantante, fundador del grupo de rock Ilegales, pues nos dejó a los 70 años, desgraciadamente por un cáncer, y por desgracia muchos sabemos lo que es. Y bueno, pues también considero que debía de hacer un pequeño homenaje a su trayectoria y a su banda Ilegales. Por tanto, voy a intentar hacer un vídeo súper respetuoso sobre él y su banda. Y nada, pues empezamos. Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. En los años 70, este hombre, Jorge, pues consiguió el carnet de músico profesional, que en esos momentos pues se expedía durante el régimen franquista, y también fundó una banda. Y posteriormente, en el año 82, fundó la conocida banda en España Ilegales. Y digamos que esta banda tan importante en el rock español, es verdad que yo no soy seguidor de Ilegales porque yo tiro por géneros más metaleros, pero eso da igual, eso no quita el reconocimiento y el mérito que tienen sus carreras. Pues, como os digo, hasta el 2011 Ilegales estuvo en funcionamiento, que tuvo un parón, una disolución, y luego años después retomó la actividad. Soy un macarra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. Soy un macarra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. En los años de parón llegó Jorge a fundar pues una discográfica, incluso un sello discográfico. No quiero tampoco equivocarme en lo que yo diga en estos momentos. Y siguió su carrera hasta este año 2025, en septiembre, que tuvo que suspender una gira porque le detectaron el maldito cáncer de páncreas. Y este 9 de diciembre de 2025, pues el hombre nos dejó. Oye, tú no te acerques demasiado, busco pelea y estás a mi lado. Ilegales, la banda por la que a él verdaderamente se le conoce y esa banda que fundó, pues se ha caracterizado por esa energía macarra, por ser en sus letras un reflejo de la Asturias de los años 80. Y en fin, al final esa energía de ser siempre joven si tú quieres, ¿no? Y dicho esto, perdonad que no lo haga más elaborado y que lo haga tan resumido, tanto a su historia personal como al tema del grupo, ¿no? Como os he dicho antes, pues fundado en el 82, en 2011 disuelto y luego años después volvió a la actividad, con lo cual podemos considerar como un parón, como pasa tantas veces. Pero tampoco quiero extenderme demasiado y empezar a contar cosas que no sean del todo ciertas, porque, como os he dicho, yo no he seguido realmente su trayectoria, pero sí debo reconocer su importancia, reconocer ese trabajo, y siempre, como siempre digo, hay que admirar a la gente que con su esfuerzo hace su carrera. Y eso es muy difícil. Y él lo hizo. Nació
en Avilés, falleció en Oviedo. Descanse en paz, mis condolencias a la familia. Y aquí este vídeo con una historia muy breve sobre Jorge, que por cierto, si no me equivoco, estudió Derecho, pero se encaminó hacia la música porque además de que le gustaba más, él consideraba que realmente haría mejor a la sociedad siendo músico que siendo abogado o cualquier cosa relacionada con el derecho. Sin más, este es mi pequeño vídeo con un resumen muy resumido de su historia, pero con todo el cariño y reconocimiento a una trayectoria. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, que ya, por lo menos, no será de rendir homenaje a quienes no están.